Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Farid y Diego, que por cierto les agradecemos mucho todo el apoyo, estamos muy contentos del resultado, estamos muy contentos con el nuevo formato y nueva dirección que le estamos dando al contenido y por lo visto a ustedes también les está funcionando, les agradecemos bastante. Hoy queremos revisar otro tema, que es un tema bastante popular, que seguramente es difícil hablar del tema sin que alguien tenga algo que opinar. Todo el mundo tiene una opinión sobre los Simpsons. Y la verdad es que digo, yo propuse el tema, le dije a Farid, he estado investigando sobre el tema hace poco y llegué a un par de conclusiones interesantes que quería conversar sobre ustedes, sobre los Simpsons. Farid, cuéntame algún episodio de los Simpsons que te acuerdes así de que a este le tengo cariño. ¿Tienes algún momento especial con los Simpsons? Sí me acuerdo que lo veía cuando estaba más chico, Sí. pero para serte sincero, ¿Nunca fue lo tuyo? nunca lo vi así como ¿Neta? frecuentemente, como de que, lo estoy esperando así. O sea, alguno que otro episodio tal vez lo vi, pero así que Sí. te diga, me acuerdo de este en específico, así momento, Sí. la verdad no. O No. sea, sí entiendo de qué se trata, obviamente, Claro. y lo que trata de criticar, pero así como un ferviente seguidor de los los Simpsons? capítulos no fui. Not really. Mira, claro, yo ¿Tú sí? no tanto tampoco, fíjate. Yo vi mucho, por ejemplo, yo vi mucho Family Guy, que fue Sí, como sí, sí. después como un spin-off, ¿no? Bueno, no un spin-off, o sea, tiene muchas cosas en común y demás, pero Simpsons, yo creo que estaba muy chico cuando empezó Los Simpsons. Yo me acuerdo de estar muy chico y ver algunos capítulos de Los Simpsons en Brasil y me acuerdo que los veía mucho por el morbo de, Los Simpsons son una caricatura mala, ¿sabes? Y es de que la primera vez Sí. que entendí esta idea de que podía existir una caricatura mala, ¿no? Y de ahí viene esta palabra, la Prohibida. idea de subversivo. Pero justo, si quieres, empieza tú con el análisis. O sea, ¿por qué te parece que Los Simpsons en su momento fue considerada una caricatura mala o subversiva? Pues de acuerdo con el video que me mostraste, que estaba muy bueno, donde hablaba de eso, me parece que lo que hizo que tuviera mucho éxito en un inicio fue como esta respuesta subversiva al status quo de la Sí. familia americana tradicional, ¿no? O sea, como que en esa época, ¿qué fue? ¿Era la ¿Finales Guerra de los Fría? 80s? Sí. Un poquito 80s. después, 80s, como que empezaron en Estados Unidos a hacer puros programas como que reflejando o poniendo muy arriba esta idea de la familia tradicional, acá Sí. muy perfecta, la figura del papá, como que esta persona que es el líder de la familia y la mamá y apoya. O sea, como que una familia muy perfecta era la tendencia dentro de los contenidos en los programas estadounidenses. Y llegan los Simpsons a hacer pues completamente lo opuesto, a reflejar más que nada una realidad, ¿no? La realidad de la familia americana. No la idealización, sino la realidad, ¿no? En donde pues vemos a estos personajes como Homero, que reflejaba pues esta especie de cierta ignorancia del padre, ¿no? Y que pues medio menso de repente. La represión también de esta Marge, la esposa, la represión de falta de realización. Y también la hija esta, ¿cómo se llama? Lisa, que era como que la más inteligente, pero que nadie escuchaba. Sí. Entonces, como que creo que eso fue un factor de éxito de la serie, ¿no? Pues y que es uno de los propósitos de la parodia en sí, ¿no? Como Claro. evidenciar ciertas cosas de la realidad de una forma cómica, Claro. pero que pues finalmente son una crítica Claro. a lo que se vive, ¿no? Está interesante. Yo creo que leí el análisis que quiero plantear es como el contexto histórico donde nacen los Simpsons, ¿no? O sea, a ver, cuando empieza el movimiento, la ideología neoliberal en Estados Unidos, que es en los 70s con Reagan y Thatcher, lo que se hace es que supuestamente exista esta noción de no existe la sociedad, solo existen los individuos, sus familias y sus intenciones, ¿ok? Entonces lo que hacen es que de alguna manera dicen, ¿sabes qué? Es que el Estado no debería estar tan preocupado por el bienestar, el bien y el mal, la regla, las decisiones de la gente. Eso es responsabilidad de la familia. Si tú eres un buen papá y educas bien a tus hijos van a ser buenos y a tus hijos les va a ir bien. Si tu familia es un núcleo familiar funcional, tu familia va a tener un buen futuro. Correcto. Y como que delegaron mucho de la responsabilidad del Estado a la familia. Y lo interesante es que el aparato ideológico, porque a fin de cuentas mucho de lo que consumimos de entretenimiento es parte de un aparato ideológico. Por supuesto. El aparato ideológico exactamente tiene una agenda. Decía, estos son los modelos de las familias tradicionales. Entonces había una familia tradicional blanca, una familia tradicional negra, una familia tradicional latina, una familia tradicional no sé qué. Pero estaban todos los modelitos. Es como si te estuvieran dando una guía de así es la familia tradicional americana y si tú sigues estos pasos vas a tener todos los días un final feliz, un abrazo con la familia. Y los Simpsons llegaron a decir de que no, la familia tradicional americana es un desmadre. O sea, está todo al contrario
contrario de lo que dices. Entonces, me parece ese es el contexto interesante en el cual los Simpsons nacieron como una caricatura subversiva. Exactamente, sí, y ahora que lo mencionas también recuerdo ahí uno de los speeches que se mostraban, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos que incluso mencionaban como que la familia, este concepto de familia que estaban En la tele. en la tele, en el status quo, era el fundamento de la sociedad americana. O sea, esto representa la sociedad americana, esto construye América. Ya es que hay Claro. mucho nacionalismo y mucho Sí. excepcionalismo, Sí. American exceptionalism. Sí. Y precisamente pues los Simpsons, como tú dices, llegan a decir ni madres, güey. Así no es la Esta realidad. no es la realidad, güey. Claro. Entonces ahí pasa un movimiento interesante y de hecho justo como estaba enseñando en este video, que de hecho si quieren luego les pongo el link aquí abajo para que lo vayan a ver, supuestamente alrededor de la temporada 9, porque a ver, Sí, 9 sí. temporadas ya es bastante, ¿eh? Es un chingo. Los Simpsons empiezan a perder Declinar. popularidad de una manera drástica y lo que pierden también es su capacidad de hacer sátira por dos motivos. El análisis es que pasan dos cosas. Primero, se vuelven muy rentables, o sea, ya ganaban demasiado dinero, entonces ya no era ese programita chiquito, filoso, donde eran atrevidos y probaban cosas nuevas y nadie les hacía tanto caso Claro. porque por más que fueran subversivos, pues era un programita ahí cualquiera y de repente se vuelve un programa y a ver, es de Fox. Ujú. Es de Fox News, ¿eh? Fox es el Muy canal, conservador. es un canal sumamente conservador. Entonces, qué raro que los Simpsons dentro de Fox habrían sido tan subversivos en su momento. Pero poco a poco los van encarrilando, Claro. como diciendo, no, ya no pueden hacer tanto esta Sí. práctica subversiva. Poco a poco los van alineando con la ideología del pensamiento Claro. tradicional conservador y obviamente los Simpsons pues pierden el filo. Pierden la esencia. Y ya no logran hacer sátira. Y se porque- refleja finalmente en los números, ¿no? En el Porque resultado. empezó a bajar. a bajar. Y el otro factor de declive importante de los Simpsons es el tema de la rentabilidad. O sea, algo que extraño que pasó es que los Simpsons llegaron a un punto alrededor de la temporada 9 donde ganaban más dinero vendiendo parafernalia, o sea, Sí, playeras, merch. gorras, lo que sea, merchandising, que haciendo los programas, güey. Entonces, obviamente, pues el programa ya no Ya era tan deja de ser importante. prioritario. Era más grande la inversión en marketing que la inversión en creación de contenido. Y me parece también que algo que marca ese punto de quiebre es que por lo menos durante todo ese lapso de tiempo donde fue muy, muy subversivo, estaba muy claro la crítica hacia claro. qué era, ¿no? O sea, estaba el status quo muy marcado, los contenidos muy marcados, entonces llega como que contrarrestar prácticamente todo. Pero posteriormente empieza a haber esta fragmentación Ujú. y entonces los personajes dejan de ser... Los personajes de los Simpsons dejan de ser de reflejar o satirizar una realidad Mm. y empiezan a tomar, o sea, ser vacíos de Claro. sentido, ¿no? Y ve qué interesante, porque justo ese es el problema. O sea, en su momento, en los 80s, claramente los Simpsons se burlaban Estaba de muy la, clara de la idea ideal de la familia americana. Correcto. El problema es que, ¿dónde está la familia hoy? Exactamente, o sea, se fragmenta eso, ya no está muy claro como ese status quo por esa fragmentación. Sí. Entonces, aquí, ¿a dónde le tiras ahora? Y ahí es donde justo quería terminar el análisis con el último punto. O sea, se acabaron realmente los sitcoms, ¿ok? Porque todos los sitcoms... Describe lo que es un sitcom. Sitcoms son todas estas comedias que ves sentado. O sea, ¿sabes? Es sentarte Ya, a ver comedia. Sit comedy. Sí, sitting comedy. Entonces, todas las sitcoms se acabaron de que Modern Family, o sea, poco a poco Family Guy, inclusive las de caricatura. Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle. O sea, todas estas se fueron quedando en el camino como series noventeras y 2000. How I Met Your Mother, inclusive. Que How I Met Your Mother es una sitcom bastante progresista. Porque, o sea, no había una familia tradicional per se. O Friends, inclusive, que era un Sí. sitcom de amigos que compartían Sí, un sí. departamento. A ver, es que justo, ¿a qué se referían? O sea, y hoy, ¿cómo haces un programa que refleje una realidad compartida de todos? Ese es el problema, estamos tan fragmentados que- ¿Cuál es esa realidad compartida? O sea, ¿qué te refieres con una realidad compartida? O sea, yo creo que los medios lo que acabaron haciendo, y para mí lo que refleja mucho esta muerte de los Simpsons, es que se separa la realidad del significante. O sea, aquello que significaba la realidad, los Simpsons representaban una realidad Muy clara. contradictoria de la familia ideal versus la familia real. El problema es que ahora pues desaparece la familia y ahora los Simpsons se refieren ¿A quién? ¿A quién se Pues a refiere ellos Homero? mismos. A ellos mismos. Entonces aquí Ya no les queda otra. lo interesante aquí es que haz de cuenta la idea Y eso, fíjate A que ver. eso, o sea, disculpa que te interrumpa, pero No, es que no, se me dale, vino dale. rápido. O sea, finalmente también es un reflejo de la época del posmodernismo. Eso es lo que pasa con el Exactamente. posmodernismo. No, es un autorreferencial completamente el Total. posmodernismo. O sea, los posmodernistas son así. son muy, o sea, quitan las grandes metanarrativas y se vuelven autorreferenciales. Autorreferenciales. Entonces, y justo esta palabra la traigo bien de moda. O sea, Y qué curioso A ver. que entonces los Simpsons pasan, en ese sentido, de ser
una crítica subversiva al status quo, hacer el status quo, güey. Y ahí está, güey. Muy dialéctico, ¿eh? Exactamente. O sea, muy dialéctico. Se volvió la tesis. Se volvió la nueva tesis. O sea, donde era la síntesis que a través de la sátira criticaba lo que era la tesis anterior, ahora tú te volviste la tesis. Ajá. ¿Por qué? Pues que lograste sintetizar un movimiento histórico. Ahora tendrías que criticar eso. Ahora tendrías que criticar eso. O sea, ¿eso qué? Lo interesante es que ahorita... Esa fragmentación, es lo difícil. Lo difícil ahorita para mí es determinar exactamente cuál es la nueva tesis. Sí, materializarlo, porque está muy vacío, está muy por todos lados. ¿Cómo materializas? ¿A dónde atacas? ¿Cómo lo haces común? Y como es autorreferencial, se vuelve especialmente difícil de encontrar cuál es el objeto de análisis. Sí, por eso, exacto. Eso es porque, por ejemplo, y para explicarle a la gente, traigo muy de moda esta palabra autorreferencial, güey. Te lo juro que sí, cierto, hay que... Entre ayer y hoy he dicho autorreferencial como 70 veces, güey, porque la traigo tatuada en el cerebro. ¿Por qué es tan importante la palabra autorreferencial para mí? Porque el lenguaje siempre se refiere a algo más. Correcto. O sea, cuando tú dices manzana, o sea, tú siempre estás hablando de otra cosa. O sea, tú estás referenciando un objeto. O sea, funciona a través de la representación. Correcto. Las palabras son símbolos. O sea, son símbolos. Representan algo. Que tienen una realidad. El que significa. Un objeto. Y aquello que es significado. El significado y el significante. Significado y significante, ok. El problema es que Homero Simpson significaba algo. El papá tradicional. Tal cual, las características, Estados Unidos. Poco a poco, ese papá desapareció. O sea, hay problemas de desempleo. O sea, no dejarían que un güey como Homero trabajara en una planta nuclear, güey. ¿Sabes? O sea, ese hombre desapareció. O sea, ese tamaño de casa para una familia de ese nivel socioeconómico con un solo ingreso desapareció. O sea, toda esa estructura de Bart como el niño bully, todo eso desapareció. Desapareció. O sea, pero ellos se mantuvieron. Pero ellos se mantuvieron. Entonces, ya tenían vida propia. A lo único que pueden hacer referencias es a ellos mismos. Okay. Pero aquí hay un aviso bien interesante. Mi lectura es que este destino apocalíptico, autorreferencial, es el destino de todos los símbolos populares y los celebrities. ¿Okay? O sea, porque ahí te va. Por ejemplo, Kanye West, si quieres. Kanye West también se volvió autorreferencial. Definitivamente. O sea, Kanye West en su momento, cuando empezó como figura subversiva, se refería a algo. A la larga, Kanye West solo se refiere a Kanye West. O sea, ya no se refiere a absolutamente nada más. Y ahí te va mi siguiente watch out, o sea, mi siguiente aviso de peligro. Existe... Márquenlo esto. Sí. Graben el clip, córtenlo para que en unos cuantos meses sea los dije. Vamos a ver si se cumple. Porque, pues digo, se ha cumplido antes, entonces no dudo que se va a volver a cumplir. El hecho de que un celebrity se transforme en un personaje autorreferencial crea una separación entre la persona y el símbolo. ¿Ok? Entonces, Britney Spears ya no tiene nada que ver y ni siquiera está bajo el control de Britney Spears. Sí, o sea, el personaje está separado por completo de la persona. Se vuelve hiperreal. Se separa de la realidad. Entonces, como Kanye West ahorita, como dices. Exactamente. Entonces, esta intersubjetividad popular, celebritista, consumista, que construye una imagen de quién es Kanye West, ya es dueña de la imagen de Kanye West y lo que es Kanye West, más que el propio Kanye West mismo. O sea, él mañana puede salir y decir, raza, ya saben qué, güey, dejé mi religión, me divorcié, ahora me voy a dedicar a las matemáticas. A la gente decir, no, güey, tú no eres eso. Sí, o sea, ya la gente te dice lo que eres. ¿Cómo, güey? Sí. O sea, y a ver. Pero ¿no crees que eso sea inevitable, Britney Spears y su rapada fue eso. O sea, fue una ruptura donde Britney Spears, o sea, el mundo... Una ruptura simbólica de... El mundo... Ruptura simbólica. Lo acabas de decir. Se rompe la relación entre el símbolo y el objeto. Exacto. O sea, esa ruptura simbólica es lo que hace el universo hiperreal autorreferencial. Secuestra y separa la referencia del objeto. Pero ve lo enfermo que es eso. ¿Pero no crees que eso sea inevitable? O sea, en el celebritismo. ¡Qué miedo! O sea, porque es inevitable que en un punto de tanta fama, por ejemplo, de esos que estamos mencionando. Kanye, Britney. Es imposible que no te idealicen de cierta forma y que te crean esta categorización. Volvemos a lo mismo. Nosotros entendemos el mundo a través de categorías. El problema, volvemos a lo mismo, de las categorías es que nos impiden ver el panorama completo. Entonces, cuando tienes un grado de fama como el que ellos tienen, yo creo que es inevitable que se te crea esta categorización que finalmente te separa por completo. O sea, como tú dices, se crea esta hiperrealización. O sea, no es definitivamente la categoría de esa persona. Claro. Pero eso termina consumiendo o tomando posesión de la persona. Porque como tú dices, ahora Kanye West o Britney Spears es de que
o sea, la gente es de que no, tú, ¿por qué quieres hacer eso? Tú no eres eso. Tú eres esto, eres esta categoría. Entonces ya termina tomando posesión inevitable de él. O sea, Sí. véalo a lo largo de la historia, Sí, todas sí, las figuras, sí, es inevitable. todas las figuras celebrities de la historia de la humanidad, pues prácticamente han sido eso, ¿no? O sea, se les ha creado perdieron una autoridad categoría. sobre su propia imagen. Exactamente, porque es inevitable, güey. O sea, Claro. finalmente dentro de nuestro, o sea, si finalmente nuestra identidad, güey, está mediada por los otros, eso es algo inevitable. Y, O sea, y- los y lo otros te raro, nombran. y O sea, lo tú raro dices, es soy cuando doctor. tantos otros te Es un nombran. ejemplo que tú pusiste, ¿no? De cuando dices, soy doctor, pero según, o sea, ¿por qué eres doctor? Sí, claro. Porque los otros te han nombrado doctor. Claro. O sea, tu Alguien me identidad- dijo. Alguien me dijo que esto era ser doctor, entonces yo soy doctor. Y ve lo interesante, porque mientras es una conversación, puede haber una negociación entre, oye, es que tú dices que soy doctor, pero tú dices que soy un chamán. Entonces, entre la discusión entre nosotros tres, pues yo voy a escuchar por qué dices que soy doctor, por qué dices que soy chamán, y me voy construyendo esta idea. Correcto. Pero si 200 millones de personas te dicen que eres chamán, There's no way out, dude. ¿cómo chingados, O sea, no cómo, hay- cómo les compruebas que eres Ajá. doctor, güey? ¿Cómo te convences a ti mismo de que no, güey? Entonces, hay una separación, hay una ruptura esquizoide. Ya tú no tienes control de tu propia identidad, güey. Sí, güey. Está bien cabrón. La cultura popular y la, Por eso la- te digo y que es la inevitable. cultura consumista secuestra a los significados de los objetos a los cuales se Y referencia. deja tú, aún y cuando tú mismo digas, no, a ver, a pesar de que todos ellos digan esto, yo soy esto, tu propia categorización está sujeta al significado de la intersubjetividad de lo que tú dices que tú eres. Y la masa, ¿Sabes? y la masa genera tanto deseo y tanta expectativa y tanto consenso que pelear contra ella es una batalla perdida. Güey. Es más, güey, o sea, a ver, bájalo a un nivel micro, o sea, ni A siquiera ver. macro, güey, A de ver. que ha de ser algo bien culero para la seguridad. Algo micro, cuando una persona llega y te dice, no, es que Farid es bien mamón, güey. Sí, claro. Una persona te dice eso y ya Claro. estás de que, ¿cómo vergas? Creo que no, güey. Y de Sí. que de pronto, no, tal vez sigue que hice Oye, para güey, que a lo mejor una este güey, persona- sí, a lo mejor sin querer le contesté Ajá, feo una exactamente, vez. o sea, sí. ya te pone a dudar toda tu identidad. Claro. Una persona, güey. Imagínate 200 millones. No, te mueres, güey. Ese es el problema. Entonces, o te sea, pierdes a ti mismo, güey. por eso quería hablar de los Simpsons, porque creo que los Simpsons revelan Eso. ese problema estructural Completo. de la manera en cómo nosotros ahorita nos llevamos con estos íconos populares. ¿Sabes? O sea, estos íconos populares de los cuales de una manera colectiva y colaborativa, porque las redes sociales han permitido mucha esta interacción, nos hacen muy fácil secuestrar los significados de los objetos reales Claro. a los cuales hacían referencia. Claro. Y lo que más me preocupa de todo esto es la palabra autorreferencial. Porque a la Claro. larga, negando el pasado otro. y no teniendo esperanzas del futuro, se quedan atrapados en un círculo autorreferencial. Y we're stuck in a loop. O sea, Sí, y es un loop. no podemos imaginar alternativas, no podemos ni siquiera platicar de cosas mejores, porque todo lo que se platica en el discurso público es autorreferencial, entonces estamos congelados en el tiempo. Literal. ¿Y qué piensas que pudiera ser como algo subversivo a esto? Pues es que justo ahí es donde está interesante el análisis, pero el antiedipo de Deleuze y Guattari hablan de esta idea de la esquizofrenia como un método de resistencia. ¿Ok? O sea, y es complejo de explicar, pero es esta noción de si la lógica neoliberal te trata como un individuo y separa tus diferentes identidades y todo lo que trata de hacer es mapearte para que te vuelvas en un objeto consumista. Entonces, tipo, yo lo que trato de hacer es estereotipificarte lo más que pueda para ver cómo venderte cosas y Claro. proporcionarte soluciones, ¿ok? Entonces, una resistencia es decir, yo no soy lo que tú dices que yo soy. Esa resistencia o sea, es histérica, pero el límite de esa resistencia histérica es yo no soy aquello que ustedes dicen que yo soy. Es yo no soy bully, yo no soy progre, yo no soy papá, yo no soy buena onda, yo no soy mamón. O sea, yo no soy aquello que ustedes dicen que yo soy. Soy nada. Pues es que soy sujeto. Soy... Entonces, ¿qué eres? Qué raro, si ¿no? no eres lo que, o sea, Lo que la gente te dice que eres. ¿qué eres entonces? Pues es que, güey, tendrías que encontrar realmente lo que eres a través de la praxis, del discurso, de la intersubjetividad y no necesariamente solo a través de la interlocución consumista. Porque Ok, el problema es ya. de que hoy lo que creo que es que lo que te Te altera condiciona... y a través Exacto. de eso. O sea, más bien, lo saludable es que continuáramos siendo esta ambigüedad atravesada por la palabra, intersubjetiva, que está ahí en medio de lo que se hace y lo que se dice, y lo que uno quiere y lo que cree que hace y lo que cree que dice, pero no eres aquello que consumes.
¿Sabes? No es tu hábito, tu vida consumista la que determina tu forma de ser. Una resistencia esquizoide es constantemente decir, es que no porque me viste en un concierto de Kanye West soy rapero, güey. ¿Sabes? Entonces, o sea, no necesariamente lo que consumo y lo que he visto y lo que tengo me define. La cultura popular no es una característica de personalidad. Sí. Y lo curioso, volviendo al tema de los Simpsons, es que a los Simpsons les terminó pasando lo que la celebrity. Se volvieron objetos de consumo, güey. Se volvieron objetos de consumo que no referencian a nada más que a sí mismo. Sí, qué cabrón. Pues sí. Y ahorita se me vino a la mente, ahorita que mencionas también esta frase que creo que también refleja mucho cómo nos identificamos con las cosas. Es, si dijiste, no soy lo que tú piensas que soy, pero creo que muchas veces la gente nos conducimos siendo lo que uno piensa que el otro piensa que soy. Sí. Esta noción de tengo que cumplir el deseo del otro y exactamente. O sea, a ver, soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. Es decir, si yo pienso que tú piensas que soy mamón, entonces termino siendo eso porque aun y cuando ni siquiera sé qué es lo que tú piensas. Sí. Pero como, no sé, tal vez actué de cierta forma, entonces yo pienso, de pensar que soy un mamón. Sí, claro. Y aunque no existe ni siquiera ese... Pero es que ese es el gran problema, güey, que eso es lo que yo creo que terminan perpetuando, por ejemplo, en las redes sociales, güey. Ya. Porque en las redes sociales siempre... Esa ilusión de la expectativa del otro. A ver, en las redes sociales siempre terminas subiendo aquello... Crees. O sea, subes aquello que entras en un proceso de justificación a través del cual te preguntas, si subo esto, ¿qué va a pensar el otro? Sí, claro. Y por eso lo terminas subiendo. No, es que si subo o no subiendo. Sí, claro. Y eso es lo te autorregulas. Exactamente, porque dices, no, es que si subo esto, la gente va a pensar esto. Entonces lo terminan subiendo. O al revés, si subo esto, la gente va a pensar que soy una verga. Claro, entonces si lo subes. No, y esta también, ¿sabes? Y esta idea de la expectativa, de decir de que, ¿qué es lo que se espera de mí? Exacto, o sea, justo eso. ¿Qué es lo que la otra persona desea? ¿Qué sería un comportamiento congruente con lo que el otro piensa de mí? O sea, güey, o sea, tengo que hacer un match entre mis actos y lo que yo en mi fantasía creo que el otro va a interpretar de mis actos. A la verga. Sí, está pero bien eso es lo que yo creo que sucede. Y en redes sociales se complica por millones. Se produce una especie de digifrenia, ¿no? Es un concepto que leí hace poco, ¿no? De una interpretación anormal de la realidad digital, güey. Sí, literal, güey. Oye, empezamos en Los Simpsons, que era un tema bien vanilla, bien común, donde todo el mundo podía identificarse. Acabamos hablando de temas bastante complicados. Sí. Pero pues bueno, es la idea, ¿no? Digo que se supone que todo está en Los Simpsons, inclusive la autorreferencia y la digifrenia, para que vean que es un tema complejo que se puede deslocar de muchas cosas, ¿no? Pero yo ya para cerrar, yo lo que quería hacer énfasis era este tema de fíjense cómo el objeto al cual Los Simpsons hacían crítica desapareció. Por ende, Los Simpsons se volvieron algo que sobrevive solo como referencia a sí mismo y es un reflejo de cómo funciona prácticamente toda la cultura celebritista. Literal. Empiezan como haciendo referencia a algo y terminan siendo referencias solo de sí mismos. Y del postmodernismo, finalmente. O sea, exacto. También, o sea, la identidad colectiva ha sido fragmentada. Claro. Voy a terminar con una pregunta. Hablando de sátira específicamente, ustedes que nos están viendo, ¿qué consideran que sea una buena práctica de sátira hoy en día? ¿Alguna serie, alguna película, algún cómic, alguna persona? ¿Dónde está la sátira hoy, no? Porque la sátira también lo que nos indica es qué es aquello a lo cual tenemos que ser subversos. Entonces me interesa saber de qué podríamos hacer sátira hoy en día. Vamos, raza.